Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy. Acá el doctor Mario Marzuk. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma, podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlo. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Vale, voy a compartir mi pantalla entonces. Y pues nada, muchas gracias por estar una vez más en estos encuentros. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema del día a día en la práctica veterinaria que son pues las tendencias y las técnicas de sedación, porque en un día normal de trabajo, obviamente dependiendo dónde estés y del volumen de trabajo que tengas, pues muchas veces pueden pasar algunas horas, algunos días sin que anestesies a ningún paciente, pero muchas veces vas a tener que sedarlo, inclusive para tomar una muestra, para cortarle unas uñas, para una radiografía. Así que es una técnica muy del día a día en la práctica veterinaria. Comenzaremos, obviamente, entendiendo los diferentes tipos de sueños a los que se puede enfrentar el sistema nervioso y después vamos a ver por qué es importante que conozcamos los diferentes, o al menos los dos diferentes tipos de sueño. Uno es el sueño anestésico, que es ese que se logra y se provoca con un fármaco, que este tipo de sueño usualmente no es afectado por estímulos externos porque está acompañado casi siempre de niveles de hipnosis bastante profunda y que la respuesta frente al estímulo o la que aparezca la respuesta va a depender que vaya pasando el efecto del fármaco. Por ejemplo, si yo administro una dosis de propofol a un perro o a un gato, pues usualmente va a entrar en un nivel de hipnosis. Vamos a ver que es un fármaco que eventualmente podríamos considerar para sedar a nuestro paciente, siempre y cuando pensemos en algunas particularidades. Pero bueno, sabemos que el efecto del propofol dura aproximadamente unos 7 minutos, entre 7 y 10 minutos, y que mientras está bajo los efectos de ese fármaco, podrías gritarle, llamarlo, moverlo y aún así ese paciente no va a responder. Mientras que el sueño fisiológico es ese que está provocado por los cambios hormonales, bioquímicos, metabólicos, lo que ocurre al final de un día largo de trabajo donde usualmente, no sé si lo saben, pero deberíamos dormir unas 8 horas preferiblemente. Este tipo de sueño sí está afectado por estímulos externos, porque por más que digamos que tenemos el sueño muy profundo, es que a mí no me despierta nada, con el estímulo correcto, créeme que te vas a despertar. Acá lo interesante es que cuando yo pienso en sedar a un paciente, quiero pensar en que voy a lograr algo muy parecido al sueño fisiológico, pero con fármacos. Entonces es ahí el punto medio entre el sueño anestésico y el sueño fisiológico y que podría tener algunas particularidades, y por eso cuando hablamos de sedación y sedación consciente en medicina veterinaria nos referimos al hecho, perdón, nos referimos al hecho de modificar y modular los niveles de conciencia en los pacientes. Es un estado, cuando hablamos de un estado nos referimos a un periodo de tiempo que en mi opinión personal y profesional yo siempre he considerado que las sedaciones no deberían durar más de 30, 35, 40 minutos, que si mi objetivo terapéutico me va a tomar o lograrlo más tiempo, pues probablemente mi paciente lo que necesite es una anestesia general y no, no una sedación. Entonces es un estado en el cual
periodo de tiempo en el cual el paciente tiene deprimido, pero no ha abolido su nivel de conciencia, y eso le permite mantener una vía aérea permeable y además responder a los estímulos. Esta es una imagen hermosa de un lugar en Venezuela, un archipiélago en medio del Mar Caribe que se llama Los Roques, que ojalá todos más temprano que tarde puedan conocer. Otro concepto que manejamos en medicina veterinaria, y creo que este es el que más aplica a lo que nosotros hacemos día a día, es el concepto de pseudoanalgesia o sedación analgesia, pensando en algo fundamental. Voy a sedar a mi paciente porque eso que le voy a hacer no le gusta, ¿sí? Le va a crear molestias, le va a crear como incomodidad, no es placentero, probablemente le va a doler en mayor o menor medida y le va a generar miedo. Así que cuando hablamos de sedación analgesia, entonces es un estado, otra vez un periodo de tiempo en el que el paciente puede tolerar estos procedimientos que son poco placenteros o nada placenteros, pero aún así mantienen una adecuada función cardiorrespiratoria y responden a los estímulos. Esto es clave. Los pacientes sedados no tienen por qué estar ni intubados ni ventilados, y además deben responder a los estímulos, porque cualquier evento donde el paciente no tenga una adecuada función cardiorrespiratoria, cardiopulmonar, y además no responda a los estímulos, pues se parece mucho más a una anestesia general, y eso inevitablemente implica una intubación y una ventilación. Mira, esto es Los Roques otra vez. Mira que lo extraño este lugar, la verdad. Otra condición que usamos día a día en la práctica veterinaria es la neuroleptonalgesia, donde usualmente combinamos un tranquilizante a un sedante, y mira aquí introducimos un nuevo término, tranquilizante, que no es lo mismo que un sedante, vamos a ver la diferencia, y se lo sumamos a un analgésico poderoso, tipo opioide podría ser, y lo que buscamos es básicamente la sinergia entre ambos fármacos para, pues, disminuir los efectos indeseados y aumentar la eficacia. Esto se usa con mucha regularidad en medicina felina, ¿sí? Así que estas son las tres palabras claves a partir de ahora. Sedación, este estado de la conciencia, que incluye un evento analgésico inevitablemente. Y sí es cierto que hay niveles de sedación, mínima, moderada, pero cuando hablamos de sedación profunda, debemos tener mucho cuidado, porque una sedación profunda probablemente se convierta en una anestesia general más temprano que tarde, y eso va a requerir una intubación y un apoyo ventilatorio. Así que recuerda, los pacientes sedados tienen que responder a los estímulos, que una mayor sedación o una sedación profunda no es una mejor o mayor sedación, es un estado de anestesia general. Y los pacientes anestesiados tienen que estar intubados y tienen que estar ventilados de manera inevitable. Vean, este es un video de un paciente sedado, para que vean a qué me refiero yo con que no requieren apoyo ventilatorio y además responden a los estímulos. Está dormido, lo estimulo, se despierta. Lo dejo de estimular, él se va a dormir otra vez. Estimulo, se despierta. Así deberían estar mis pacientes sedados. Debo aprovechar este momento para aclarar algo que en la práctica del día a día es importante. No es lo mismo sedar a un paciente cuyo objetivo terapéutico lo voy a lograr justamente con esa sedación, que sedar a un paciente que va a continuar con un evento de anestesia general. Es decir, un paciente que yo sé que voy a intubar, un paciente que yo sé que voy a ventilar, un paciente que yo sé que voy a hipnotizar. Entonces, en ese caso,
probablemente y solo en ese caso no me importe tanto que en este momento del evento mantenga un nivel de conciencia tan alto porque sé que eventualmente lo voy a intubar y lo voy a ventilar. Otro concepto que debemos diferenciar aquí y ahora es el de tranquilización, porque un paciente tranquilizado está en un estado de calma sin sueño, mientras que el paciente sedado, como lo vieron, está en un estado de calma, pero con somnolencia. Entonces, no es lo mismo tranquilizar que sedar, y lo digo porque muchas veces de manera indistinta, en el día a día, lo decimos, no, tranquilízalo, sédalo, como si fuese lo mismo. De hecho, mira, esto es un paciente ahora tranquilizado. Voy a ponerlo y voy a bajar el volumen después porque ahí se hace mucho ruido. Esta es una práctica en una universidad y mira cómo el paciente simplemente está indiferente a lo que ocurre a su alrededor. Se caen cosas, hay gritos, hay mucho movimiento, yo golpeo la mesa y aún así esta perrita, que a continuación iba a ser sedada y posteriormente hipnotizada para posteriormente hacer una ovarohisterectomía, simplemente está allí colaboradora, se va a dejar tomar una vía, se va a dejar tomar muestras de sangre sin ningún problema, pero simplemente está indiferente a lo que ocurre a su alrededor. Calma sin sueño. A ver, otra vez. ¿Ves? No está agresiva, no está molesta, golpeo la mesa y no quiere salir corriendo, en fin. Eso eventualmente se puede lograr con tres fármacos o tres herramientas. Una está esta evidencia de las dosis únicas de gabapentina que se pueden utilizar en gatos, dosis que van a 50, 100 miligramos por gato y que el propietario debe administrar en casa antes de llevarlo al veterinario. El tema es que el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de la gabapentina en una dosis única, a pesar de que sea una gran dosis única, no es muy predecible en todos los gatos. Y este estudio en particular, que es uno de los más grandes que se hizo y más importantes que se hizo en gatos no ferales, pero que tampoco eran gatos indoor, es decir, no era un gato de sofá, eran gatos de esos que convivían con humanos, pero que no vivían en casa y que eventualmente debían ir al veterinario y como eventualmente, bueno, eventualmente no, como seguramente se iban a enfrentar a una situación de estrés, esta podía ser una opción, pero repito, no funciona igual en todos los pacientes en todos los momentos. Sé de colegas que han utilizado esta técnica y les ha ido de lujo. Sé de colegas que han utilizado esta técnica y no les ha servido para nada, como por ejemplo nuestro colega y amigo, mejor voy a decirlo en el orden correcto, nuestro amigo y colega Marcelo Sisman, que en el chat ha compartido eventualmente su experiencia con esto y dice que bueno, que en sus pacientes no le ha funcionado, pero también hemos leído la experiencia de otros colegas que dicen que sí, a mí particularmente me ha funcionado medianamente bien en algunos pacientes y en otros, la verdad, absolutamente para nada. Por eso preferimos algo como esto, la trazodona, que hemos hablado de ella, creo que ya en el chat de WhatsApp y eventualmente en alguno de los encuentros por acá, cuando hablábamos de los exámenes preanestésicos y lo que debíamos hacer en la preanestesia o en la evaluación preanestésica. Y teníamos esta como una opción y decíamos que no en todos los países de Latinoamérica se consigue este fármaco que se llama trazodona, que es un antidepresivo de segunda generación que inhibe la recaptación de serotonina y que la ventaja que tiene la trazodona, la verdad, he visto yo, es que funciona igual de bien en gatos y en perros. De hecho,
conversando con la doctora Tania, que creo que está conectada por allí como siempre, igual que el doctor Lester Vega, ambos profesores del posgrado. Pero Tania me cuenta que en la universidad donde ella está, esto es un fármaco de uso habitual, ¿ah? O sea, que los pacientes hospitalizados, eh, pues simplemente reciben una dosis de trazodona. María Virginia, es un tranquilizante, lo consideramos un tranquilizante, no un fármaco sedante. Y que los pacientes hospitalizados, repito, pues reciben su antibiótico, reciben su analgésico, reciben su fármaco que corresponde, y muchos de ellos reciben su trazodona para mantenernos tranquilos. Y como dice Lester acá, efectivamente, la trazodona es un buen ejemplo de que la anestesia comienza en casa, es decir, nosotros podemos recomendar este fármaco para que los propietarios lo administren en casa antes de llevarlo al hospital, a la clínica, el día de la anestesia. Y se utiliza igual entre 50 y 100 miligramos por paciente, no por kilo, por paciente. Si el paciente pesa 5 kilos o menos, usamos 50 miligramos. Si pesa entre 5 y 10 kilos, entre 5 y 15 kilos, puedes usar 75 miligramos, y más de 15 kilos puedes usar 100 miligramos. Y la verdad es que en comparación a la gabapentina, este es un fármaco mucho más predecible, pero mucho más predecible. Es decir, los efectos se ven en un altísimo porcentaje de los pacientes, y esto obviamente lo convierte en una herramienta útil para la práctica clínica. Y el tercer fármaco que nos sale acá como una laminilla es el que usamos con este paciente. En este paciente, lo que yo utilicé es una microdosis de acepromacina, pero por la vía transmucosal. Es decir, no lo pinché, no lo inyecté, no le generé un dolor a este paciente para hacerlo, sino que se lo puse por la nariz como la vacuna de la tos de la perrera, ¿sí? Y la dosis es 0,01 ml por kilo. Y usamos la acepromacina, la que se inyecta, no la acepromacina para uso oral, porque esa acepromacina de uso oral pues tiene otros vehículos que impiden la absorción transmucosal. Entonces la misma acepromacina que inyectamos, cargamos el volumen 0,01 ml por kilo, o también lo puedes ver como 0,1 ml por cada 10 kilos, y lo administras por la vía transmucosal, por la nariz. Otra cosa que he visto como experiencia clínica en todo caso, es que mientras más grande es el perro, es decir, pacientes de 20 kilos o más, puedo utilizar la mitad de la dosis, la mitad de ese volumen, y funciona igual de bien. Pregunta Agustín, antes que mi tocayo Mario. ¿Con la trazodona hay que tener alguna restricción? A ver, Agustín, ¿a qué te refieres con alguna restricción? Bueno, saber que ya este paciente tiene un fármaco cuando llega al hospital que está modulando la actividad de su sistema nervioso autónomo, su inhibición de recaptación de serotonina. Entonces tienes que, en todo caso, tener cuidado de no usar en ese momento otro inhibidor de recaptación de serotonina. No hay evidencia, no hay evidencia de que funcione o que debamos tener cuidado con pacientes con otras condiciones. Pregunta mi tocayo Mario Casasola: ¿después de cuánto tiempo podemos ver los efectos de la cepomacina transmucosal? Entre 7 y 10 minutos ya podemos ver el efecto. María Virginia, ¿se podría diluir con solución fisiológica? Digo, si es muy poquitico el volumen. Sí, la verdad es que muchas veces no hace falta, pero sí podrías diluirlo con algo de solución salina. La verdad es que tú le puedes dar, mira el volumen que usamos para la vacuna de la tos de la perrera, y ni se ahogan, ni entran en un paro respiratorio, ni muchísimo menos cuando lo administramos por la nariz. A ver.
Cuando sedamos a un paciente, debemos crear las condiciones correctas para eso, y para eso lo primero que debo recordar es que las sedaciones deberían hacerse en ambientes de máxima tranquilidad, sin ruido, sin música, sin ningún elemento que estrese ya más al paciente de lo estresado que ya viene al hospital. ¿Por qué? Porque hay fármacos que no actúan eficazmente en situaciones de estrés como las benzodiazepinas, el midazolam en este caso, o muchos fármacos exacerban la funcionalidad de ciertos sentidos como el auditivo, y eso lo hace la ketamina, es decir, hace que los pacientes escuchen todo en un volumen mucho más alto, y eso por supuesto genera mucho más estrés. Y la nueva premisa en la sedación es aportar la analgesia más profunda posible, más eficiente posible, más completa posible. Y a partir de todas las restricciones que hay hoy en día alrededor de los opioides prácticamente en todo el planeta, pues los alfa-2 agonistas cumplen con este precepto de la manera más eficiente. Y por supuesto no olvides que la recuperación es tan importante como la sedación, que cuando tú logras tu objetivo terapéutico, como podría ser tomar una muestra de sangre, que te toma un minuto, no sé, o algunos segundos, y todavía tu paciente está bajo los efectos de este fármaco, si tú literalmente lo abandonas en una jaula donde hay ruido, donde hay estrés, donde hay luz, donde hay mucha incomodidad, cuando él esté recuperando su nivel de conciencia se podría hacer daño porque, recuerda, todavía está bajo los efectos de estos fármacos. Pero el fármaco ideal se parece un poco a esto, al chupacabras y a los extraterrestres. ¿Sí? No existen. Con el chupacabras seguro que no. Los extraterrestres podría ser, que E.T., no sé si lo saben, pero era un muñeco, había un actor adentro. Pero va, no entremos en discusiones ahora, no es que no sean importantes, sino que no tenemos mucho tiempo para eso, de si los extraterrestres existen o no existen. Eh, yo eh, respeto cualquier opinión, pero lo que sí estoy seguro que no existe así con una definición pura es el fármaco ideal. Porque si existiera, tendría estas particularidades. Una velocidad de acción muy corta. Si estoy pensando en que la sedación dure aproximadamente unos 30 minutos, pues yo no puedo esperar un fármaco que le tome 20 minutos hacer efecto. Que su duración sea corta. Si hace efecto muy rápido, pero el efecto dura 6 horas, no salimos de este concepto que tratamos de implementar. Que sea predecible es muy importante, es decir, que en el 99,9999% de las veces que lo usemos tengamos el resultado que esperamos, que lo podamos regular, y esto para mí es muy, muy importante, partiendo de esta premisa que es parte fundamental de este posgrado, y es el yo me ajusto, es decir, hacer que ajustarme yo a las necesidades del paciente, y para eso yo debería poder regular la actividad de los fármacos según las necesidades del paciente y no tratar de ajustar al paciente al mecanismo de acción del fármaco. Sería ideal que pudiesen ser fármacos que yo pudiese revertir, es decir, logré mi objetivo terapéutico, le doy un reversor, un antídoto, y el paciente recupera su nivel de conciencia. Y por supuesto que tenga un efecto cardiorrespiratorio mínimo. Pero ningún fármaco cumple al 100% con estas premisas. Así que en principio y en consecuencia, el fármaco ideal, ese fármaco único que a la dosis única se lo doy a los pacientes y funciona exactamente igual en el 100% de ellos, no existe. Así que yo voy a tener que ajustarme a las opciones que tengo para saber qué hacer. En cuanto al tema este de que sea reversible, este es un video muy interesante porque es un gato que está siendo revertido, es un gato que tiene dexmedetomidina y ketamina, y está siendo revertido en tiempo real con atipemazol,
con el reversor de los alfa-2 agonistas, le estoy dando un ml de volumen por la vía endovenosa, pero eso no es atipemazol exclusivamente. La dosis de atipemazol es la que le corresponde según el peso, que además es generalmente es la misma dosis volumen que utilizaste de dexmedetomidina, pero como es tan poquito el volumen, aquí sí, María Virginia, retomando un poco tu comentario, sí le di volumen con solución salina. Y vean cómo el gato, que obviamente debería estar intubado y ventilado, porque la verdad es que está en un nivel de conciencia muy bajo, pero que para los efectos del video necesitamos que estuviese así, para que vean el impacto de la reversión. Vean cómo el paciente está como muertico, como le gusta a los cirujanos. Respira de vez en cuando, tiene buena presión, pero no se mueve, no hace nada. Y vean cómo en el gato siempre buscamos primero el reflejo auricular, siempre recuperan primero el reflejo auricular antes que el reflejo palpebral. Recuerda, el gato tiene 32 músculos alrededor de la oreja para ignorarte, para no escucharte cuando lo llamas. Y aquí es lo importante, vean esto, vean cómo recupera la conciencia, ¿sí? No está brincando, no está saltando, no está gritando, no está haciéndose daño. Ahora, ¿por qué vía nosotros deberíamos o podemos administrar este fármaco ideal? Pues bueno, lo ideal sería por la vía endovenosa, pero no todos los pacientes te permiten hacer una vía de manera segura para el paciente y para ti. ¿Sí? Hay pacientes agresivos, hay pacientes estresados que no lo permiten. La vía intramuscular podría ser la, la opción en este caso, teniendo en cuenta que el tiempo de acción del fármaco se alarga cuando lo administramos por la vía intramuscular, y existe una tercera vía que es la vía transmucosal que funciona bastante bien en muchos pacientes. Ya vamos a hablar de la yoembina, Agustín, no te preocupes, sí le vamos a dar su tiempo a la yoembina. Y es la vía transmucosal, esos pacientes que inevitablemente tienes que literalmente dispararles algo a la boca, a la nariz, al ojo, a cualquier mucosa para que medio se absorba y permita un manejo, repito, seguro para el paciente y para ti. No, mira Nicole, ese paciente lo que tenía era una microdosis de ketamina, una dosis subcataléptica entre 0,15 y 0,5 miligramos por kilo. Ese en particularmente tenía medio miligramo por kilo de ketamina. Y mira, cuando revertimos la dexmedetomidina, que fue lo que revertimos, pues ese paciente todavía tenía medio miligramo por kilo de ketamina en su sistema y mira su comportamiento, tranquilo, sin ningún problema. De hecho, esas dosis subcatalépticas, la ketamina, los pacientes te dicen, bueno, ajá, ¿y para qué para qué me pinchaste? No siento nada, hasta que le das otro fármaco. Porque lo que hace la ketamina, esa microdosis, entre otras cosas, es modular y regular la actividad del as dorsal de la médula espinal y en gran parte de la médula espinal, la verdad, para que otros fármacos como la dexmedetomidina pues tengan un impacto mucho mayor. Pero bueno, volvamos a los fármacos que se pueden usar por la vía transmucosal. Ketamina, azepromacina, dexmedetomidina, midazolam e inclusive el soletil, y hay una evidencia que se las voy a compartir mañana o esta misma noche cuando terminemos en el chat. También el soletil, esta combinación de atipemazol, por Dios, de diletamina con solazepam, que se puede llamar de 1000 maneras. La verdad es que a mí el primer nombre que vino a la cabeza fue soletil, pero también podría ser telazol, celazol, no importa. También se absorbe de manera eficiente por la vía transmucosal y puede convertirse en una herramienta para manejar a nuestros pacientes. Cuando pensamos la buprenorfina, por supuesto, como dice Tania, también
tiene esa absorción oral muy eficiente y muy importante y que te permite también un manejo seguro de los pacientes. Pero ojo con la vía oral, porque no es que el paciente literalmente se lo tenga que tragar, más bien se tendría que quedar ahí en la mucosa oral para que se absorba. Y la otra particularidad es que la mucosa oral no debería ser la puerta de entrada al infierno, es decir, una enfermedad periodontal grado 850, porque esos cambios de pH, esos cambios de microambiente dentro de la cavidad oral, también hacen que no se absorban eficientemente los fármacos. Cuando vamos a modificar el nivel de conciencia en un paciente, definitivamente tenemos que monitorear eso que vamos a hacer. Y hay algunos métodos clínicos que se utilizan escalas como las de dolor, pero en este caso escalas de sedación, o métodos automatizados como el índice biespectral, que si bien es cierto que no es una herramienta del día a día en la práctica veterinaria, sí es una herramienta que se utiliza para medir niveles de conciencia en pacientes. Cuando hablamos de los métodos clínicos, la primera escala que utilizamos antes de conocer la escala del doctor Otero era la escala de Ramsey, la escala del doctor Michel Ramsey. Él es el doctor Michel Ramsey. Es una escala de medicina humana que podíamos o podemos extrapolar a medicina veterinaria. Y si te fijas, un paciente que está en el nivel 1 de la escala Ramsey no está sedado. Y en el nivel 5 y en el 6, indudablemente, ya es un paciente que tiene que estar intubado y ventilado. Así que cuando yo uso la escala Ramsey, yo quiero que mis pacientes estén entre el nivel 2, 3 y 4. Cuando hablo de la escala Otero, esta sí es una escala 100% veterinaria. Estoy seguro que muchísimos de ustedes lo conocen, el maestro Pablo Otero. Aquí también, pues, tenemos una escala que depende de la observación, obviamente, y que depende del grado, pues tenemos grado 0, el paciente está excitado, grado 1, está alerta, viéndote, ninguno de estos dos son estados de conciencia. Y en el nivel 4, para mi gusto personal es un paciente que ya podría estar intubado y ventilado. Así que a mí cuando uso la escala Otero me gusta manejarme entre los niveles 2 y 3. Pero no importa si utilizas la escala de Ramsey o la escala de Otero, en ambos casos depende de la observación. Preguntar a María Virginia, si le cae debajo de la lengua, sí, no importa. En la mucosa oral es donde necesitamos que estén estos fármacos, María. Dependen de la observación. ¿Sí? Es decir, yo digo que es mucho, María Virginia, por ejemplo, que acaba de hacer un comentario, dice que es poco, Tania podría decir, Mario está loco, ¿cómo decir que ese paciente está sedado? Y así nos podemos pasar nosotros una tarde entera viendo quién dice que está más sedado o eh, menos sedado, pero al fin y al cabo, depende de la observación. Por eso existen los métodos automatizados. Y en este caso, el índice biespectral es un método no invasivo que nos indica un número que estima, y aquí aplica muy bien la palabra estima, porque hay una gran variación interespecie, y en nuestro caso eso es un problema, porque en el caso de la medicina humana, pues es una sola especie, pero nosotros tenemos perros, tenemos gatos, tenemos aves, tenemos eh, muchos tipos de pacientes, y lo que hace este monitor es estimar la actividad cerebral analizando las frecuencias de electroencefalograma, y lo hace con este tipo de monitor. Este es el número y este es el índice, esta es la actividad de encefalograma. Lo hace con un número que va de 0 a 100, es muy variable en interespecies, solamente mide el nivel de conciencia. Está obviamente ese nivel de conciencia afectado por los fármacos que nosotros utilizamos, a excepción
de los relajantes neuromusculares, porque estos actúan sobre la placa motora y no sobre el sistema nervioso. Entonces, tú podrías darle, esto lo que explica doctores en experimentos muy, muy creepy que se han hecho donde le dan relajantes neuromusculares a pacientes que por supuesto no pueden respirar porque todos sus músculos están relajados, entre ellos por supuesto los intercostales y el diafragma, pero su cerebro está absolutamente consciente de lo que está ocurriendo. Así que ojo con eso. Y hay valores asociados al índice biespectral que podríamos asociar a ciertos niveles de sedación. Podemos decir que un paciente despierto y alerta tiene un índice biespectral que va entre 90 y 100. Un paciente con una sedación ligera moderada está entre 70 y 90. Un paciente con una sedación profunda que ya tiene niveles de amnesia, es decir, que ya no va a recordar lo que está ocurriendo, estará entre 60 y 70, y después de abajo, de allí o por debajo de ese número, ya son pacientes anestesiados, inclusive pacientes que podemos poner en comas, perdón, comas farmacológicos con electroencefalogramas isoeléctricos, es decir, electroencefalogramas planos con índices de BIS que van entre 10 y 0 de actividad de índice biespectral. Pero repito, no es un monitor que usemos en el día a día y que además tiene una particularidad. Es que como en principio es una herramienta diseñada para humanos que se coloca sobre la frente del paciente donde usualmente no hay pelo, hay pacientes que además tienen frentes más grandes, ya la mía de hecho con el tiempo va creciendo, no sé a qué se deberá eso, pero que tiene menos pelo. Y nuestros pacientes usualmente tienen pelos en toda la cabeza, salvo algunas razas puntuales o particulares, y había que rasurarles literalmente el coco para ver el índice biespectral, y entonces era un poco incómodo para los propietarios entregarles un perro con la cabeza rapada cuando lo que tú le hiciste fue una castración. Entonces el propietario no entendía muy bien, este tipo como que se equivocó y le hizo otra cosa a mi paciente. Hoy en día lo que se ha hecho y que eso lo vi en un trabajo que hizo el doctor Gilberto Segnini, un colega venezolano que trabaja en Ecuador, y es que se pueden mandar a colocar en los electrodos del índice biespectral agujas, ¿sí? Se quita obviamente eso lo hace un ingeniero especializado en esto no lo deberías hacer tú, ni MacGyver, ni siquiera, esto lo hace gente especializada, pero lo que se colocan son agujas y entonces en vez de tener que raspar la cabeza, esas agujas se colocan intradérmicas y ahí se hace la medición del BIS. Ahora, hablemos de algunas tendencias antes de mostrarles alguna evidencia, algunas técnicas de sedación. ¿Les parece? Algunas técnicas que yo utilizo habitualmente y que quiero compartir con ustedes. Bueno, hablemos un poco de la acepromacina como un fármaco para tranquilizar, no para sedar. Aquí pues contamos con la compañía de Tania, que en estos días hemos estado hablando mucho, pues siempre hablamos, lo que pasa es que muchas veces hablamos más de chismes que de otra cosa, pero esta vez sí hemos estado hablando mucho de algunos pacientes en particular que tienen respuestas puntuales frente a este tipo de fármacos y que tienen que ver en todo caso con el comportamiento genético de estos individuos, ¿sí? Pacientes con gen de resistencia a múltiples fármacos, algunas razas puntuales o particulares que, bueno, ya sabes, Tania, luz verde para, si estás allí, comentar cuando quieras. Pero bueno, las fenotiacinas y especialmente la cepromacina, que es nuestra fenotiacina del día a día, lo que hace es bloquear los receptores dopaminérgicos, pero no solo a nivel central, sino que también lo hace a nivel periférico y por eso producen esas vasodilataciones periféricas tan importantes que finalmente podrían provocar
estados hipotensivos en nuestros pacientes, es capaz de relajar el músculo liso, así que es un fármaco que eventualmente podrías colocar en tu lista de opciones en gatos machos obstruidos. Este tema de las convulsiones que podrían provocar están relacionadas directamente con líneas genéticas de individuos. Y salvo que tú hagas un perfil genético del paciente, que es en lo que está trabajando Tania ahora, pues deberías en ese caso poder considerar usarlo o no. Joana, tengo un paciente convulsionando, no tengo diazepam, ¿podría usar acipromicina? No, no, para nada, no, no es un anticonvulsivante. Lo que quiero decir en todo caso es que podría ser un fármaco proconvulsivante en algunos individuos con perfiles genéticos particulares, así que no, no, definitivamente no es buena idea. Si no tienes diazepam, Joana, lo que tienes que hacer es anestesiarlo. Propofol, ahí está Tania, exactamente. Propofol. Ese es tu fármaco de elección, obviamente entendiendo que lo vas a tener que intubar y que lo vas a tener que ventilar aunque sea con ambú, es decir, vas a tener que acompañar al paciente. La fenotiazina, entonces aquí un poco de evidencia, nada nueva, estamos hablando del año 1996, donde ya se puede considerar utilizar la cepromacina en pacientes y especialmente en gatos. Las benzodiazepinas, y este sí es un fármaco que usamos muchísimo para sedar, ya sean en estas presentaciones que vienen combinadas, la que estoy hablando en todo caso del solazepam, que acompaña las presentaciones comerciales que también incluyen tiletamina, y lo que hacen las benzodiazepinas es promover la acción de la macromolécula GABA. Así que estos son fármacos que usualmente no tienen un impacto sobre el sistema respiratorio muy alto, así que son seguros de usar en prácticamente todos los pacientes, a menos que el paciente ya esté excitado, porque en los pacientes excitados promueven estados de más excitación, y entendiendo que este fármaco, las benzodiazepinas en general, si tienen un metabolismo hepático muy importante, así que si tu paciente tiene falla hepática, no es tu fármaco número uno de elección, y también tienen altísima afinidad por las proteínas. Pero si el paciente no tiene proteínas disponibles porque las está perdiendo por alguna condición patológica, pues vamos a tener una fracción libre del fármaco más grande y en consecuencia la posibilidad de tener efectos indeseados. Recuerda, este es otro de los fármacos que se puede absorber por la vía transmucosal. ¿Sí? Cuando usamos benzodiazepinas, por supuesto, los requerimientos de fármacos hipnóticos disminuyen, y una de las grandísimas ventajas que tienen las benzodiazepinas es que tienen revertor. Este es el que yo consigo en México, donde yo vivo, pero busca en tu país, se llama flumesanil la molécula, y es un fármaco que se utiliza para revertir a pacientes que tiene. Sí, Victoria, diazepam podría ser hepatotóxico, pero no por el diazepam, sino por el vehículo del diazepam. Por eso yo la verdad es que hace bastante tiempo, Victoria, que dejé de usar diazepam como mi benzodiazepina de elección. Yo prefiero, salvo en pacientes que convulsionan donde todavía tiene un uso importante, aunque los pacientes que convulsionan, lo mejor es desconectarles el cerebro y utilizar propofol, literalmente. Agustina, yo no uso levopromacina, no lo uso de manera habitual. No sé si alguno de ustedes sí lo utilice, pero yo no lo utilizo de manera habitual. Los antagonistas NMDA, recuerda, la ketamina, que no produce hipnosis, lo que produce es catalepsia. Y la catalepsia se define como una desconexión entre el tálamo y la corteza cerebral. La corteza está despierta, el tálamo está disociado. La corteza está percibiendo
todos los cambios que están ocurriendo. Un paciente bajo los efectos de la ketamina te escucha, te ve, te huele, te siente, pero cuando él envía esa información al tálamo para que la integre y genere la huida, el tálamo está desconectado. Entonces, mucho cuidado con utilizar a la ketamina como un fármaco único para buscar objetivos terapéuticos de alto impacto, como una cirugía abdominal o este tipo de procedimientos que vaya que siguen siendo comunes lamentablemente en nuestra práctica eh, eh, diaria. Carmen, ¿qué tipo de efectos podrían producir las benzodiazepinas en pacientes que tienen bajos niveles de proteínas? Lo que ocurre, Carmen, es que las benzodiazepinas se fijan a proteínas y esa que se fijó a proteínas, pues literalmente la perdimos, pero su fracción libre va al cerebro y produce ese efecto de sedación, de lo que estamos buscando. Pero si tu paciente no tiene suficientes proteínas disponibles, vamos a tener una fracción libre más grande y entonces vamos a tener un impacto mayor sobre el sistema nervioso, sobre el impacto sobre la macromolécula GABA y vamos a tener eh, pacientes con sedaciones mucho más profundas que probablemente van a necesitar ser intubados y ventilados. Así que recuerda, la ketamina, en mi caso, cuando hablo de sedaciones, yo la utilizo para modular el impacto de otros fármacos eh, como las benzodiazepinas o como las alfa-2 agonistas. María Virginia, algo que no me ha quedado claro es la analgesia de la ketamina. ¿Solo se produce a dosis mayores de medio miligramo por kilo o, o cuando se usa a dosis mayores también hay analgesia? Bueno, la verdad es que el impacto sobre la analgesia somática ocurre prácticamente a partir de esas dosis de medio miligramo por kilo, porque lo que está haciendo es desensibilizando el asta dorsal de la médula espinal para que se produzca menos glutamato. Y a partir de medio miligramo por kilo ya tú logras ese efecto, Mari. Bueno, tú no, la ketamina. Los alfa-2 agonistas son fármacos que hoy en día obviamente utilizamos cada vez más, y sobre todo los alfa-2 agonistas modernos como la dexmedetomidina o la medetomidina, solamente no olvides algunos detalles fundamentales. Las alfa-2 agonistas tienen dos fases hemodinámicas muy bien definidas y muy bien marcadas, ¿sí? Que en una primera fase hemodinámica que dura más o menos unos 30 minutos, las alfa-2 agonistas producen vasoconstricción e hipertensión. Y después de esos 30 minutos es que comienza ese impacto vasodilatador o hipotensor que nosotros podríamos ver, que también está asociado a la dosis. Mientras los efectos indeseados de los alfa-2 agonistas son definitivamente dosis dependientes. Mientras más alta sea la dosis del alfa-2 agonista que tú decidas utilizar, mayor probabilidad de que tengamos este efecto indeseado. Detalle importante de los alfa-2 agonistas. eh, de los antagonistas NMDA podemos usarlo a bajas dosis en animales con secuela de distemper o convulsiones como analgésico. La verdad es que yo no lo utilizo en ese tipo de pacientes como yo utilizo microdosis de ketamina por la vía subcutánea en pacientes con modelos de dolor crónico con enfermedad articular degenerativa y allí sí me funcionan bastante bien. ¿Sí? En pacientes con secuelas neurológicas de distemper, prefiero usar fármacos como el CBD. Recuerda que los alfa-2 agonistas inhiben la liberación de insulina, obviamente de manera transitoria, mientras los pacientes están bajo los efectos del fármaco y podrían generar estados de hiperglicemia, que por supuesto no es buena idea en ningún paciente diabético o que se sospeche que sea diabético. Y algo que es muy importante y la principal razón por la cual usamos los alfa-2 agonistas es por su impacto analgésico, porque son capaces de producir analgesias muy poderosas, inhibiendo la liberación de neurotransmisores excitatorios a nivel espinal.
Recuerda entonces que la dexmedetomidina tiene es un potente, eh, potente y selectivo agonista de los receptores alfa 2. Algo que hacía la silacina es que de manera un poco indiscriminada era agonista de los receptores alfa 2 y alfa 1. Esta selectividad que tiene la dexmedetomidina la hace mucho más eficiente. Es un fármaco simpaticolítico, es decir, que inhibe la actividad del sistema nervioso autónomo simpático. En medicina humana está descrito que produce amnesia, es decir, que pacientes bajo los efectos de la dexmedetomidina no recuerdan lo que ocurrió, y eso es una grandísima ventaja, y por supuesto un súper analgésico. Y cuando hablamos de la dexmedetomidina, hablamos farmacológicamente de algo que se llama un esteroisómero. Es decir, es la imagen vista en un espejo virtual, obviamente, de la medetomidina. La medetomidina, que es el fármaco precursor de la dexmedetomidina, se vio en un espejo y vio que el reflejo del espejo era mejor que la imagen original. Y eso se copia y se convierte en un fármaco que nosotros utilizamos día a día en nuestros pacientes. Pregunta Ivette, ¿los alfa 2 agonistas también dan analgesia en pacientes en casos de extracciones de piezas dentales? Sí, podrían dar analgesia, pero en esos casos lo ideal serían los bloqueos, ¿sí? Que vamos a tener clases de bloqueos bien completas durante todo el posgrado, pero sí, Ivette, definitivamente sumarían y sumarían de manera importante. Un último detalle que les quiero recordar de los receptores alfa 2 son justamente a los receptores alfa 2, ¿sí? O sea, de los inhibidores de receptores alfa 2, quiero hablarles de los receptores alfa 2. Hay alfa 2A, alfa 2B, alfa 2C, hay diferentes receptores alfa 2, y la dexmedetomidina y la medetomidina también tienen efecto sobre estos diferentes subtipos de receptores alfa 2, pero especialmente tienen efecto sobre los receptores alfa 2B, que cuando eh, eh, se actúa sobre ellos, se anula el temblor postquirúrgico, que es un efecto que aparece en muchos pacientes. Obviamente, tienes que asegurarte de que ese paciente no esté hipotérmico, porque a lo mejor está temblando porque está hipotérmico, pero hay pacientes que tiemblan a pesar de no estar hipotérmicos, y es porque tienen activados los receptores alfa 2B, y es allí donde también se modula y se regula la analgesia. Así que un poco de evidencia de la dexmedetomidina y su uso por la vía transmucosal, es decir, por vías diferentes a la intramuscular, y también la posibilidad de utilizarla a manera de infusión. Esta es una imagen cortesía del doctor Luis Tello, pero esta es la dosis a la que yo lo utilizo. No sé si Tania, por ejemplo, en el hospital lo utilice una dosis diferente, pero 2 microgramos kilo hora en infusión podría funcionar muy bien en diferentes modelos de dolor, especialmente los modelos de dolor visceral funcionan muy bien. Y para el que preguntaba, de la yoembina, no recuerdo quién de los colegas era, pero bueno, sé que alguien eh, eh, lo preguntó. Agustín. Ah, gracias, Ivette. Bien, Agustín. Bien, bien, bien. Es que tengo una memoria corta muy mala, y la larga es peor. Así que va, no importa. Pero aquí estamos siempre con usted. A ver, hay una diferencia entre antagonizar con atipemazol y con yoembina, y tiene que ver con la vida media del fármaco. La yoembina tiene una vida media mucho más larga, y a partir de allí
puede provocar cambios metabólicos y neurohormonales en los pacientes revertidos con yohimbina, y sobre todo si son revertidos con yohimbina literalmente a la buena de Dios, donde no lo estás monitoreando, donde no estás asegurándote de que esté bien perfundido, donde no estás asegurándote de que estés bien oxigenado. Recuerda un paciente que, especialmente de manera en una situación de urgencia que esté revertiendo con yohimbina, pues probablemente es un paciente que ya previamente estaba ventilado, intubado y ventilado. Entonces, siempre la primera opción, y aquí sí cabe la palabra siempre, bueno, siempre es una palabra que implica algo absoluto y en medicina no hay términos absolutos, pero preferiblemente deberíamos revertir los alfa-2 agonistas con atipemazol antes que con yohimbina. A ver. Tocayo, yo no utilizo habitualmente la tolazolina porque no la consigo acá en Ciudad de México, pero sé que podría funcionar para revertir alfa-2 también. Yo me quedo con el atipemazol. Los opioides, pero no cualquier opioide, porque recuerda que buscamos fármacos que tengan un efecto eh, eh, sí, eso es lo que ocurre, Agustín, que al ser menos predecible la yohimbina, se despiertan mucho más excitados, mucho más alterados. ¿Viste el video del gato? El video del gato lo que tiene es atipemazol y viste la diferencia. Se despierta tranquilo, ¿dónde estoy? ¿Cómo me llamo yo? Pero sin gritar, sin saltar, sin hacerse daño ni él ni las personas que estábamos con él. Los opioides, pero repito, no cualquier opioide, porque pensamos en fármacos que tengan un efecto corto y como el fentanil o el remifentanil, y con la ventaja de que obviamente en caso de que sea necesario también los podemos revertir. En este caso la naloxona es el revertor de los opioides y usamos una dosis de naloxona que en mi caso yo la aprendí de la doctora Carol Matthews, y que lo que hacía ella era diluir naloxona en solución salina, 0,1 ml de naloxona en solución salina, y de esa mezcla de naloxona y solución salina administramos 1 ml por minuto por la vía endovenosa y teníamos reversiones seguras y sin dolor de los opioides, lo cual era una grandísima ventaja. Y un último abordaje a la trazodona, solamente para recordarles que es un antidepresivo de segunda generación, es decir, un fármaco muy viejo, la verdad, que inhibe la recaptación de serotonina y que se utiliza entre 50, 75 y 100 miligramos por paciente. En México, cuando se consigue, no se consigue todo el tiempo, se comercializa con el nombre comercial de Sideril. En tu país tienes que revisar, si no estás en México, con qué nombre se comercializa, y ojalá lo consigas porque funciona muy bien. Aquí está el estudio. Y cuando hablamos de derivados alquifenólicos, en el caso del propofol, es un fármaco que, mira, sería buenísimo poder usarlos habitualmente para hacer sedaciones porque su efecto es inmediato, dura poco, no se acumula, podríamos hasta combinarlo con otros fármacos, pero, siempre hay un pero. Este fármaco tiene el poder farmacológico de generar estados de hipnosis y los pacientes hipnotizados tienen que estar intubados y tienen que estar ventilados. Así que cruzar esa línea con propofol es muy fácil. Y si tú intentas sedar a un paciente con una dosis baja de propofol, que podría ser entre 0,5 y 1 miligramos por kilo, pero que usualmente deberías tener que combinar con otras cosas, porque el propofol solo, digamos, sin combinarlo con otras cosas, para tener un efecto farmacológico necesitas dosis más altas, entre 2 y 5 miligramos por kilo. Pero podrías cruzar muy rápido la línea, esa línea que diferencia o que hay entre los pacientes sedados y anestesiados,
Recuerda que cuando cruzas la línea tienes que intubar y tienes que ventilar. Les voy a compartir, doctores, 3 estrategias de sedación que han ido evolucionando a lo largo del tiempo que las he estado utilizando, pero las 3 incluyen un antagonista de NMDA como la ketamina, una benzodiazepina como el midazolam, y en este primer caso un alfa-2 agonista como la silacina, esa que todos tenemos en el hospital. Tienes que asegurarte que el midazolam esté a 5 miligramos por ml. La verdad es que esta es una concentración clásica. Tienes que asegurarte que tu ketamina sea de eh, em, 100 miligramos por ml. Y sí, lo menciono porque es un fármaco que usualmente combino con otros fármacos para lograr una potencia mayor. Y silacina de 20 miligramos por ml. Recuerda que en veterinaria también se comercializa silacina de 100 miligramos por ml, pero esa déjenla para los caballos si trabajan con caballos, porque para un gato o un perro, esa concentración, por más que intentes diluirla, por más que intentes hacer el cálculo y el volumen correcto, una mini rayita, por usar un término muy científico de diferencia, podría ser una dosis 10 veces mayor. Entonces, con estas concentraciones, que son las habituales que todos podemos tener en nuestro hospital, podemos preparar algo que se llama MKX. Una de las ventajas que tiene el MKX es que puedo combinar los 3 fármacos en la misma jeringa, en la misma inyectadora, porque no precipitan, y además puedo ajustar según las necesidades del paciente. Entonces lo que hago es calcular la dosis subcataléptica de ketamina, medio miligramo por kilo. Eso me da un volumen en ml, que dependerá del peso del paciente. Un ml, 10 ml, dependerá del peso del paciente. Y este volumen de ketamina es el que yo voy a utilizar para calcular la dosis de silacina, que va a ser de 2 a 4 veces el volumen de ketamina. Y si me dio un ml de ketamina, la verdad es que es muy poco probable que te dé, pero por ejemplo, si me dio un ml de ketamina, yo debería usar de 2 a 4 ml de silacina. ¿Sí? ¿Y por qué de 2 a 4? Porque me permite ajustar según las necesidades del paciente. Siendo el alfa-2 agonista el fármaco que me va a aportar la mayor analgesia, pues dependerá del evento, dependerá de las necesidades del paciente, si uso 2, si uso 3, si uso 4, si uso 2.5, si uso 3.5. En el caso del midazolam, que es el fármaco que me va a aportar la mayor relajación, utilizo de 10 a 15 veces el volumen de ketamina. Otra vez, si yo voy a sedar a un paciente para limpiarle los dientes, pues yo no necesito mucha relajación. Pero si lo voy a sedar para una cirugía de cadera, pues probablemente sí voy a necesitar que esté más relajado y entonces uso la dosis más alta. Y lo que usualmente hago en mis pacientes en los que voy a usar MKX es que previo al MKX les doy un bolo de lidocaína de 2 miligramos por kilo por la vía endovenosa, especialmente si son perros, y esto me asegura proteger al miocardio de la liberación de catecolaminas que van a ocurrir inevitablemente en el evento, va a promover también estados de analgesia a nivel espinal, y en el caso de que yo tuviese que eventualmente intubar a este paciente, yo voy a tener un paciente que va a tener menos reflejo de glutorio y menos reflejo de oxígeno y va a ser más fácil la intubación. Entonces vamos con un ejemplo, un paciente de 10 kilos. Calculo su dosis de medio miligramo por kilo de ketamina y ese es el volumen que me da. Usualmente, Agustín, lo puedo usar por la vía intramuscular, donde el efecto tarda más en aparecer, pero usualmente lo puedo utilizar por la vía endovenosa. ¿Se pueden combinar los 3? Sí, sí, Patrick, los 3 en la misma jeringa, sí, para perros y para gatos. De hecho, cuando diseñé el MKX, lo usaba siempre en gatos y después lo comencé a usar en perros.
En dado caso del alfa agonista puede cambiarse por un opioide, no tiene el mismo efecto porque no es el mismo fármaco, ni podemos utilizar esta misma eh, eh, aplicación matemática de calcular los volúmenes basados en el volumen de ketamina. Entonces tengo volumen de ketamina para un perro de 10 kilos, 0,05 ml. Este es el número que voy a multiplicar por 2 o por 4 para tener el volumen de silacina, o por 10 o por 15 para tener el volumen de midazolam. Y entonces yo podría cargar en la misma jeringa, en la misma inyectadora, 0,05 ml de ketamina, 0,5 ml de midazolam y 0,1 ml de silacina al 2%, y administrarlo por la vía endovenosa a un perro o a un gato. En los gatos usualmente usamos primero la vía intramuscular porque el manejo del gato es más complicado, todos lo sabemos. Y en el caso de tener la vía endovenosa ya en el perro, donde es bastante más fácil el manejo, primero le doy ese bolo de 2 miligramos por kilo de lidocaína al 2%. Hay otra combinación que es con dexmedetomidina, y en México se comercializan dos concentraciones de dexmedetomidina. Una que viene a 500 microgramos por ml y otra que viene a 250 microgramos por ml. Pero habitualmente o regularmente, sí, es muy leve, es muy leve. Ese perro que tuviste en el video, Mari, el Basset, del Basset no, el Beagle de las primeras imágenes, es un perro bajo los efectos del MKX. Cuando utilizo dexmedetomidina, entonces, igual la puedo combinar las tres en la misma inyectadora. El bolo de lidocaína preferiblemente solo para perros, aunque hemos aprendido con Tania que sí podemos utilizar lidocaína endovenosa en gatos muchas más veces de las que quisiéramos, pero no para prevenir cosas como lo hacemos en perros. También se pueden mezclar los tres fármacos en la misma jeringa, midazolam, ketamina y silacina, y aquí lo manejamos así. A ver, dosis de ketamina, medio miligramo por kilo. Eso me va a dar un volumen en ml, igual que el MKX. Y este lo voy a usar solamente para calcular el volumen de midazolam. Y en este caso, cuando usamos dexmedetomidina, siempre usamos la dosis más baja de midazolam, porque ya la dexmedetomidina tiene muchísima más potencia que la silacina y también aporta mucha relajación. Entonces no necesito la dosis más alta de midazolam. Y en este caso, de usar dexmedetomidina, no utilizo a la ketamina para calcular el volumen de dexmedetomidina. Pero hay algo que aprendí y cada vez que puedo lo nombro y le agradezco, y además lo hago siempre que puedo de manera pública, de uno de mis grandes maestros y seguramente el primero de mis grandes maestros, el doctor Lester Vega, que es mi amigo y colega, exactamente en ese orden, que me enseñó a calcular dosis, pero en volúmenes. Y entonces, para que sea más fácil a la hora de yo preparar mis fármacos para mis pacientes. Esta es una de las muchas cosas que me enseñó Lester y que me sigue enseñando Lester, y que además ustedes tienen, todos tenemos la grandísima ventaja de tenerlo a él como maestro también en este curso. La dosis volumen de dexmedetomidina de 500 microgramos por ml es de 0,05 a 0,02 ml por kilo de paciente. Sí, en el gato usualmente podemos usar dosis de dexmedetomidina ligeramente más altas. Se las voy a pasar después en un paper. Gracias, Tania. Igual, lidocaína 2 miligramos por kilo por la vía endovenosa. Entonces, paciente de 10 kilos,
ketamina 0,05 ml, midazolam medio ml, y la dexmedetomidina va a ir de 0,05 a 0,2 ml dependiendo de las necesidades del paciente. En el caso de los gatos siempre vamos hacia la dosis ligeramente más alta y lidocaína por la vía endovenosa. Acá en México se comercializa otra concentración de dexmedetomidina que está literalmente a la mitad de la concentración que la otra, 200 microgramos por ml. Como está a la mitad de la concentración, yo necesitaría el doble del volumen. Para lo demás, queda igual. Medio miligramo por kilo de ketamina, me da volumen, midazolam 10 veces el volumen de keta, y la dexmedetomidina 0,01 a 0,02 ml por kilo. Igual lidocaína. Todas estas imágenes ustedes las tienen en sus clases, que lo pueden ver todas las veces que quieran. Lo que yo les quiero mostrar es que podemos combinar y debemos combinar fármacos de diferentes familias farmacológicas para lograr los objetivos terapéuticos. E inclusive hay una opción que es el MKM, que es con medetomidina, no con dexmedetomidina, sino con medetomidina, el precursor farmacológico de la dexmedetomidina, donde la ecuación es exactamente igual y la dosis volumen de medetomidina, que también se consigue y se comercializa en muchos lugares de Latinoamérica, es de 0,03 a 0,08 ml por kilo. En conclusión, doctores, recuerda, yo creo que la conclusión más importante, recuerda, un paciente sedado tiene que responder a los estímulos. Un paciente sedado todavía te podría hacer daño si tú no estás atento, y hacerse daño a él, por supuesto, si tú no estás atento, si tú no estás pendiente. Y un paciente sedado, si tú no utilizas las estrategias de manera correcta, podría cruzar esa línea muy, muy, muy sutil que diferencia o que divide la sedación de la anestesia general, y en ese caso, sin duda alguna, tienes que intubar y tienes que ventilar a tu paciente. Así que yo creo que esas son las conclusiones más importantes a las que podemos llegar hoy. Ya saben, estamos siempre en contacto a través del chat o en la cuenta de, perdón, de Instagram, donde también todo el tiempo estamos compartiendo información, y ya estamos esperando los últimos trabajos de la doctora Tania Pérez Jiménez para compartirlos por ahí y que mucha gente sepa lo que estamos haciendo todos los que formamos parte de esta grandísima comunidad que se llama Betes Web. ¿Algún comentario adicional, doctores? ¿Preguntas? ¿Dudas? A ver. Al utilizar dosis tan pequeñas de silacina en estas combinaciones, tengo que esperar los bloqueos. Usualmente no los vemos, Agustín, a menos que obviamente el paciente tenga alguna sensibilidad particular, y esto lo vas a ver en la clase del doctor Lester Vega, pero casi nunca los veo. A ver. Bien. ¿Alguien más? Esas dosis son, pregunta Juan, ¿son intramuscular o son endovenosas? Cualquiera de las dos. Cuando sé, Juan, que la voy a usar por la vía intramuscular porque el paciente es casi que inmanejable, entonces ya de plano siempre trato de ir hacia las dosis ligeramente más altas porque sé que me va a tomar más tiempo hacer efecto la combinación. A ver, bien, pues qué bueno que hayamos podido compartir un rato más, y vamos a ir respondiendo, digamos, en el camino. Igual ya saben, seguimos
Eh, Doug, en ese caso se puede usar Joenvina como reversor. Te repito, Jenny, prefiero el atipemazol, pero frente a no tener nada y tener que revertirlo, porque ojo, no es que siempre los revierto cuando el paciente necesita ser revertido, no es una práctica habitual revertir a los pacientes. Gracias a ti, María Virginia, por tu tiempo y las ganas de ser más y mejor médico veterinario. Aquí está el comentario de Lester. Los alfa-2 agonistas no son la primera opción en pacientes cardiópatas, obviamente por su efecto hipotensor, especialmente en esa segunda fase farmacológica, pero no, si hay que revertirlos en todo caso, pues se revierte. Sí, en esos casos los reviertes, Ivette. Depresión severa, bradicardia, hipotensión, bloqueos, aunque los bloqueos los puedes tratar con lidocaína antes que revertirlos, pero sí. La silacina la puedes revertir también con atipemazol. El atipemazol es un revertor de alfa-2 agonistas. A ver, Rodrigo, ¿alguna vez en algún curso me hicieron el comentario que la Joenvina era un revertor más específico para la silacina, la tolazolina para la medetomidina y el atipemazol para la dexmedetomidina? Eso no es del todo cierto porque yo puedo revertir con atipemazol a cualquiera de las tres, por ejemplo. Así que bueno, doctores, seguimos conectados, seguimos trabajando, seguimos sumando. Gracias, Lester, por estar. Gracias, Tania, ambos profesores del posgrado y por supuesto, gracias a todos. Por favor, no olviden vivir su profesión y su vida, o su vida y su profesión bajo los principios de primero no dañar. Por los efectos mínimos cardiorrespiratorios se puede realizar una sedación leve sin preanestésico a mano. ¿A qué te refieres, Vero, sin preanestésico a mano? Sí, podrías tener, Nicole, efectos indeseados si el paciente ya está muy excitado. No, no, no. Siempre que voy a trabajar con un paciente, pero es preferible tener análisis previos, siempre. Algunas veces vemos que se mantienen infusiones constantes de midazolam. ¿Es realmente necesario? No, yo prácticamente nunca las uso. Bueno, sí, que te compro la idea, pero tienes razón. Bueno, si lo tengo que hacer para tomarle la muestra, pues sí, es una opción, sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. A ver, bueno, nada, doctores, entonces seguimos conectados y ya saben, duro contra los malos. Sigan estudiando y sigan echándole ganas al posgrado porque sin duda alguna estoy seguro que va a cambiar su vida profesional y espero que de alguna manera también su vida personal.
Abrazos para todos, sigan cuidándose y nos vemos el próximo lunes. Bye bye. Chao Nicole, seguir bailando. Bueno, muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link de grabación en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerla vía foro. Muchas gracias y buenas noches.